Nuestro programa académico es rico en esencia porque se conforma por paneles de discusión, conferencias nacionales e internacionales, mesas de trabajo, talleres didácticos y profesionalizantes y diversas ponencias que sin duda nos han brindado y nos brindarán una riqueza enorme en la construcción del saber de nuestra asociación. Con este evento, la ANFECA consolida todavía más el compromiso que con sus asociados acordó en el marco de la 46ª Asamblea Nacional celebrada en el año 2005, en donde se propuso crear la figura de la Academia ANFECA, cuya intención se ha cumplido cabalmente al difundir el conocimiento en las áreas de negocios y el ser el vínculo entre la profesión y las instituciones educativas para llevar conjuntamente proyectos de investigación de diversos sectores, tanto público y privado, con lo cual se pueda diagnosticar y solucionar la problemática académica a la que se enfrentan las facultades y escuelas de negocios afiliadas a nuestra ANFECA. De esta forma, la Coordinación Nacional de la Academia ANFECA se consolida cada vez más como una red nacional y a partir de ahora internacional de académicos de las facultades y escuelas de negocios. Felicito a quienes han hecho posible esta realidad, a nuestros magníficos anfitriones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una de las instituciones, de las 13 instituciones fundadoras de la ANFECA, encabezada por don Eliud Palacios Treviño, director regional de la Zona 2 Norte, y por supuesto también al Coordinador Nacional de la Academia ANFECA, el doctor Jesús Lavín Verástegui, quienes en conjunto nos han brindado esta posibilidad y por supuesto mi reconocimiento a todo el Consejo Nacional Directivo, porque este logro es de todos. Los invito a seguir sumando esfuerzos para que sigamos haciendo de nuestra familia, la familia ANFECA, el espacio común para el desarrollo académico de todas nuestras asociadas y para que sigamos respondiendo con responsabilidad a las necesidades sociales y económicas en las que nuestras disciplinas tienen un alto impacto para el bienestar de nuestro país. Felicidades a todos por este evento y enhorabuena. Bien, con el tema las tecnologías de información y comunicación en la formación profesional de las facultades y escuelas de negocio, voy a presentar a los panelistas de esta mañana. Como primer panelista se encuentra con nosotros el doctor Arturo Díaz Pérez, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenido. Presidente del Comité del Programa de Doctorado en Filosofía en Administración de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Nicolás Barragán Codina. Por videoconferencia se encuentra con nosotros profesor e investigador de la Universidad de Madrid, la doctora Mar Alonso Almeida. Profesor de la Escuela de Negocios Gordon Fuller, el doctor Matthew Marvel. Director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas Pan American, el doctor Teófilo Osuna. Como moderador de este panel, la doctora Paula Villalpando Cadena, coordinadora de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cedo la palabra a la doctora Paula Villalpando para dar inicio a este panel. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, invitados, maestros, alumnos, público en general. Bienvenidos al sexto Foro Nacional y primero internacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, por sus siglas ANFECA. Iniciamos el día de hoy con un panel de discusión que tiene como objetivo conocer la opinión de nuestros expertos invitados en el tema del Congreso, que es las tecnologías de la información y comunicación,
en la formación profesional en las facultades y escuelas de negocios. Como ya lo mencionaron, tenemos 3 participantes a distancia y 2 presenciales. Entre los participantes a distancia tenemos a la doctora María del Mar Alonso Almeida. Para ella, buenas tardes, porque nos acaba de comentar que en España ya son tardes. Al doctor Teófilo Zuna, al doctor Matt Marvel, y presenciales tenemos al doctor Arturo Díaz Pérez y al doctor José Nicolás Barragán Codina. Este panel tiene una duración aproximada de 1 hora 30 minutos. La manera como se va a trabajar es la siguiente. Hay 3 preguntas ya elaboradas que se hicieron tomando en cuenta algunas inquietudes de los maestros y de los alumnos, los cuales se les formularán a los participantes. El tiempo estimado para cada pregunta hablamos de 20 a 25 minutos, por lo tanto, cada participante tendrá un tiempo de 5 minutos para respuesta de cada pregunta. Al término de la presentación de las conferencias, se abre lo que es la sesión de preguntas y respuestas, donde se le pide al público que las hagan llegar de manera escrita, lo más breve y conciso posible, y además que nos indiquen quién de los participantes le gustaría que la respondiera. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Creo que es importante mencionar que la participación que tenemos de nuestros invitados a distancia, hay un tiempo por la transmisión, que habrá unos segundos muertos, pero es cuestiones de la tecnología. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿consideran que la gran evolución de las TIC en los negocios las hace ya hoy esenciales para las empresas? ¿Piensan ustedes que es indispensable una formación en TIC en escuelas de negocios? Si alguno de ustedes desea iniciar. Si quieren, yo puedo empezar Adelante, doctora. yo creo que sí, la comunicación y la tecnología son instrumentos sumamente importantes para una empresa, igual para una empresa o una escuela de negocios. Pero hay que distinguir entre la idea de comunicación, que es expresar la lógica de un comunicado, y saber hacer eso, nuestros alumnos a saber hacer eso bastante bien, y luego cómo se puede utilizar la tecnología como un medio de impartir ese comunicado hacia otras personas, ya sea interna a una empresa o externa a una empresa. Así, las dos ideas, comunicación y tecnología, son 2 instrumentos muy importantes que un alumno y las empresas deben de manejar apropiadamente. Yo coincido totalmente con el profesor Osuna. Es absolutamente necesario que los dirigentes de las futuras empresas, nuestros alumnos que van a ser esos futuros dirigentes, conozcan tanto a manejar las herramientas comunes de negocio como las más específicas de gestión. No solamente lo que son nuestras herramientas comunes, Word, Excel, PowerPoint, Access, etcétera, sino otras herramientas más complejas que las empresas tienen incorporadas a su día a día y que ellos cuando se pongan a trabajar van a necesitar usarlas. Por eso, los planes de negocio deberían incorporar esta formación. Claro, esto es complejo y quizás en algunos casos se ha dado la dificultad de que los propios profesores son los que no conocen estas herramientas en profundidad y, por lo tanto, existen unas barreras a la hora de poderlas impartir a los alumnos también. Sin embargo, es fundamental que, o bien a nivel vertical, es decir, que haya asignaturas concretas que se presenten las tecnologías de la información como herramientas que se tienen que conocer en toda su funcionalidad, transversalmente, de manera que cada asignatura incorpore una aplicación para esa asignatura en concreto. Por ejemplo, cuando estamos enseñándoles a nuestros alumnos contabilidad, no solamente es necesario que ellos tengan los conocimientos específicos de la contabilidad, sino que es necesario que sepan utilizar las herramientas con las cuales van a
llevar a cabo esa práctica contable. Por lo tanto, sería muy conveniente que dentro de la asignatura de contabilidad se incorporara pues el conocimiento de una aplicación contable para que los alumnos supieran utilizarla también en el futuro, aunque probablemente en la empresa no se vayan a encontrar con esa aplicación, pero en cualquier caso sí conocerán la dinámica o la forma de utilizar las tecnologías para esa aplicación dentro de la empresa. Muchas gracias, doctora. Doctor Matt, si quiere hacer algún comentario. I'm happy to respond. To be honest, I can't hear the presenters very well, but I can't hear the translation very well. It's much softer, so I am struggling just a little bit to keep up, but I'm happy to respond. Yes, I do think that the evolution of information and communication technologies is essential for companies, and I would argue that probably it's even allowed for many startups or new businesses to compete with larger businesses because the technologies themselves have, Skype is free. Many technologies are free where previously many companies would invest heavily in communication technology, which was a disadvantage for new companies. And so, I think they're critical. As far as teaching them in business school, I think they're important, but I don't think they're the point. I think information and communication technologies are tools that can be used to a business's advantage, and I think it's important to integrate them into exercises in the business school. But there must be something else there to solve a problem on a project or develop a marketing plan collectively across teams. So I think that we need to integrate them, but I don't think they alone are the point. I think they're tools to solve problems and to exploit opportunities, and so them by themselves teaching about them isn't enough, but yes, I think they're critical. Bueno, muchísimas gracias, doctor Matt. Adelante, doctor Arturo. Bueno, buenos días a todos. Déjenme darles... Permítame darles la experiencia desde alguien que no está formado en la parte de negocios. Mi formación es en la parte puramente técnica y yo voy a opinar respecto a lo que en la parte técnica demandamos de la gente, con la gente que trabajamos en la parte de negocios. La respuesta a la pregunta que hace la doctora Paula es definitivamente sí. O sea, sí se tienen que incorporar las tecnologías de información y comunicaciones a la formación básica en las escuelas de negocios, y no tan solo en las escuelas de negocios, yo diría que en todas las otras carreras que están relacionadas ya, sin duda alguna, con las tecnologías de información y comunicaciones. Así que la respuesta es sí. La pregunta es con qué nivel de profundidad, como nuestros panelistas anteriores comentaban. Sin duda alguna que para una escuela de negocios las tecnologías de información y comunicaciones son herramientas para el trabajo diario, para el desarrollo de proyectos, para el manejo de una organización. Sin embargo, las herramientas modernas de tecnologías de información pues son herramientas sofisticadas que tienen un conocimiento básico, un nivel superficial, pero hay una componente adicional en todas las herramientas que requiere ciertas habilidades. Y esa es la parte que nosotros desde fuera buscamos, es que no tan solo conozcan la parte básica en cuanto al manejo de Word o Excel o algunas herramientas de ofimática, sino que sepan sacarle provecho a esas herramientas. Y esa es probablemente la componente que creo que sería muy importante tratar de incorporar cuando se diseña una currícula que incorpore las tecnologías de información y comunicaciones, no tan solo la parte básica, porque esa, pues lo que vemos es hasta nuestros hijos empiezan a manejar rápidamente las herramientas, sino aquella componente que le dé un valor agregado a la persona, al profesionista,
y de esta manera lo haga destacar dentro de su área de trabajo. Así es que yo sé que es difícil porque los principios o la variedad de temas o tópicos que se deben cubrir en una escuela de negocios son muchos, e incorporar las tecnologías de información y comunicaciones pidiendo que lleguen a un nivel de profundidad alto es probablemente excesivo, pero en la medida de lo posible creo que si se pueden incorporar en la formación de los estudiantes aquellos valores agregados en cuanto a no al manejo básico de las herramientas, sino un manejo un poco más avanzado, en esa medida creo que se formarán mejores contadores, mejores administradores, que estarán mejor preparados hacia el futuro. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Doctor Barragán. Cómo no, muchas gracias. Primero que todo quiero mandar un saludo a la doctora Mar. Muchas gracias por participar. And also my salute to my friends, Dr. Teosuna and Matt. Thank you very much for accepting our invitation. I'm very, very proud of you that you are part of our team and our forum also. Y thank you. Y bueno, regresando a lo que comentaba, es muy cierto, la incorporación en la enseñanza de la Escuela de Negocios pues resulta ahora muy importante. Y pues voy a poner un ejemplo de cómo las empresas actualmente están integrando dentro de lo que es su contexto operativo a las redes sociales. Entonces las redes sociales pues dependen definitivamente de todo lo que es la tecnología de la información, pero ya veo que es muy común que inclusive no nada más las empresas, cualquier tipo de organizaciones no comerciales, o sea, sino que pueden ser inclusive hasta organizaciones gubernamentales, incorporan las redes sociales. Y veo muy común que dice ahí, síguenos en el Facebook y síguenos en el Twitter, etcétera, todo eso. Entonces, yo creo que sí es un cambio de paradigma educativo, porque en un momento dado, pues, por ejemplo, se les prohibía a los alumnos entrar al aula con el teléfono o tal vez con la computadora, pero ahora es casi esencial que los educadores sepamos integrar la tecnología de información y comunicación a los programas de estudio y que sea parte precisamente de la estructura operativa de un negocio, ¿verdad? Su incorporación. Hay casos muy interesantes donde, y yo creo que eso es a lo que se va a llegar aquí a México, que las empresas también publiquen pues los mismos comentarios que tienen los clientes o los proveedores y que sirva de esa manera pues de referencia, ¿no? Pero yo creo que en las escuelas de negocios la formación educativa debe integrar las tecnologías de información y comunicación en todo lo que es la función o el contexto o inclusive hasta lo que es el propósito operativo de una empresa. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, doctor Barragán. Agregando un comentario de acuerdo a lo que acaban de mencionar, yo creo que efectivamente las escuelas de negocios tienen que ser proactivas. Cuando hablamos de temas como es internacionalización, globalización, no podemos dejarlas a un lado o pensar que no están vinculadas con lo que es la educación. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, si partimos de la premisa de que un sistema de información puede agregar valor para adquirir, transformar y distribuir información con el propósito de mejorar la toma de decisiones, incrementar el desempeño organizacional y, a fin de cuentas, aumentar la rentabilidad de la empresa, ¿qué cambios deben realizarse en la organización o en la empresa para poder aprovechar al máximo este nuevo valor? ¿Y deben alinearse las TIC con la visión de la empresa o esto se debe dar al revés? Gracias. Doctora Mar, si quiere iniciar el comentario. Perdón, no he oído la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿deben alinearse las TIC con la visión de la empresa o este proceso se tiene que dar al revés? Correcto. Ok. En principio, como se ha comentado con anterioridad, las TIC
son una herramienta para trabajar. No realmente deberían utilizarse como algo con lo cual hacer la estrategia propiamente dicha de la empresa. Es necesario adaptar los procesos de la empresa a las tecnologías que ésta necesite para desarrollar su día a día. No solamente los procesos internos de la empresa, sino también es necesario seleccionar los recursos humanos adecuados o bien entrenarlos, darles la debida formación. Y además es necesario conectar en red las relaciones externas. Evidentemente, para hacer todas estas cosas se necesita una política adecuada de tecnologías de la información. Y para ello hay que tener claro cuál es la visión de la empresa y dónde se quiere posicionar la empresa en el futuro. Dada la posibilidad real de globalización existente, la ruptura de fronteras y la necesidad de las empresas para expandirse, es necesario que las tecnologías de la información sean un elemento vital y crítico para garantizar la supervivencia de la empresa. Ahora bien, desde mi punto de vista, primero la empresa tiene que saber cuál es su misión y visión. Y también marcarse los objetivos estratégicos consecuentes. Y en función de eso, entonces tendrá que desarrollar la política de tecnologías de la información más conveniente para lograr esos objetivos. Evidentemente, esto no se puede hacer sin un coste, como he comentado, tanto de recursos de recursos humanos, también de cambios organizacionales y de un nuevo establecimiento de relaciones externas. Muchas gracias, doctora. Le pedimos al doctor Teófilo si nos quiere hacer sus comentarios. Sí, creo que la estrategia de la informática y comunicación de una empresa debe de apoyar la misión y la estrategia de la empresa. Esto es tan importante que una gran mayoría de empresas ahora tienen a un Chief Information Officer que trabaja con el CEO y así de esa manera poder empezar a utilizar la informática y la comunicación para apoyarse en lo que ellos quieren lograr como de ellos. Entonces, eso es algo importante. Una investigación que uno de mis alumnos de doctorado y yo realizamos hace un año y medio, 2 años, hablamos sobre la toma de riesgo o la propensidad de riesgo, toma de riesgo del CEO y el CIO, y cómo eran diferentes. Uno que quería agarrar la tecnología mucho más rápido, el fue esperando. Una pequeña interrupción. Podemos, mientras regresa la señal, continuar con los comentarios del doctor Matt. Okay, now, just so I'm clear, this is the question as far as if IT should align with corporate strategy or vice versa? Uh-oh.
I can hear you, absolutely. Can you hear me? Adelante, doctor. Okay. I would have to agree with what I think the previous presenters were stating, and that is that IT should not necessarily, IT should align with corporate strategy. Corporate strategy should lay out the vision, not IT. That said, I think it's important to know what is possible from an information and communication technologies perspective, so that you can fully take advantage of those resources and coming up with tactics or strategies laid out by strategy or top-level management. So I think that the importance of them cannot be overstated, but they should align with strategy itself, not vice versa. Muchas gracias, doctor Matt. Continuamos con el doctor Osuna. Doctor, adelante. Yes, ma'am. I was explaining a while ago. I think I lost the image a while ago. But again, Doctor Osuna, ¿nos escucha? I can hear you now. Adelante, doctor Osuna. Yes, as I was expressing myself a while ago, I think it is important that the information technology, communication strategy be aligned to the company strategy, but it is more of a facilitator and more of a strategy which supports the overall strategy of the company. I think that's extremely important to keep in mind, that it is not technology per se, but technology to realize what the company is trying to gain and what the company is trying to do. Muchas gracias. Doctor, adelante. Yes. Bueno, vamos a seguir aquí con la participación de nuestros invitados presenciales. Le pido al doctor Arturo Díaz si quiere hacer sus comentarios. Sí, muchas gracias. Sin duda alguna que las tecnologías de información y comunicación son una parte importante ya de del contexto en el cual nos desenvolvemos diariamente, así es que en esa medida yo creo que las empresas deben tomar en cuenta ese factor que ahora está dentro de nuestro ambiente para, con base a ese factor, pues obviamente tratar de incorporarlo a su visión o misión de acuerdo a los términos de una empresa. ¿En qué medida lo tienen que hacer? Yo creo que esa es una cuestión de cada empresa. Lo que sí creo es que no pueden olvidar que existe ese nuevo factor y que de alguna manera debe ser incorporado a la empresa. Lo hemos visto, si nosotros vemos el desarrollo de las empresas en el pasado reciente, pues que el término o el tema de las tecnologías de información y comunicaciones, pues cada vez adquiere mayor relevancia. Si lo vemos con empresas grandes, probablemente los grupos de tecnologías de información y comunicaciones empezaron como un grupo de soporte nada más puramente operativo, pero poco a poco han escalado posiciones dentro de la jerarquía y de la importancia que tiene una empresa, ¿sí?
Entonces, en primer término, pues yo creo que las empresas deben considerar eso para incorporarlo como parte de su organización, sobre todo para cuestiones internas. Sin embargo, si también lo vemos hacia futuro, creo que tienen que considerar ese factor como su estrategia en algunos casos de negocio, ¿sí? No tan solo como la herramienta para los procesos internos de la empresa, como su estrategia de negocio hacia futuro. Y ahora, como comentaba el doctor Barragán, pues existen algunos factores en cuestiones de tecnologías de información y comunicaciones que las empresas a veces se ven obligados a incorporarlos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las redes sociales es una tendencia que hemos estado viendo recientemente. A veces también por cuestiones normativas, por ejemplo, en el caso de México, lo que podemos observar es que hay algunas decisiones de índole fiscal, por ejemplo, que obligan a las empresas a incorporar estas factores de tecnologías de información y comunicaciones. Lo vemos, por ejemplo, en este año con la facturación electrónica, que sin duda alguna, pues si alguna empresa no lo había considerado, pues el momento se tiene que ver obligada a incorporar esa parte. Así es que yo creo que las tecnologías de información y comunicaciones contribuyen, digamos, a la modernización, a hacer más eficiente una empresa, pero también le dan oportunidad de hacer negocios hacia futuro en algunos segmentos. Y estos son los factores que creo que deben ser considerados, y en la medida que una empresa incorpore ese factor en su visión hacia futuro, pues es la relevancia que le va a dar a las tecnologías de información y comunicaciones. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Barragán. Adelante. También, muchas gracias. Bueno, yo también considero que deben de estar incluidas o involucradas al menos con la misión y visión. Y hay una parte muy interesante que a mí me gustaría resaltar, y es precisamente el aspecto de información. La manera en que podamos utilizar estas nuevas tecnologías para recabar información del mercado es muy importante para las empresas, y también la necesidad absoluta que existe de que las empresas tengan o mantengan una comunicación constante con su mercado, y obviamente como parte de ese sistema de información. Y también otro aspecto muy interesante que se debe de demostrar o de enseñar en las escuelas de negocios es el uso de las bases de datos. El uso de las bases de datos es muy importante para las mismas organizaciones. Entonces, tanto como lo decía el doctor Osuna, y también Matt, que es parte de la estrategia, es estratégico para las empresas. Entonces, el estar la organización en constante comunicación con bases de datos y recabando información del mercado, pues eso le permite un factor de actualidad, ¿verdad? De estar al tanto sobre cambios, tendencias, inclusive de la misma normatividad, y que puede en un momento dado pues utilizar toda esa información para respaldar las informaciones, para respaldar las decisiones que tiene que tomar al respecto. Ahora, con la segunda pregunta de que tiene que estar involucrada la empresa, pues sí, definitivamente. No podemos esperar que sea al revés, porque el estar incorporando la tecnología, las tecnologías de información y comunicación en la empresa va a requerir de una inversión. Y algo también muy interesante que ha sido objeto de estudio por los alumnos del programa doctoral, pues es precisamente la recuperación de la inversión en tecnología, que es un factor, aunque puede ser muy objetivo, porque puede irse únicamente con la renovación del equipo, el hardware, ¿verdad? Pero por otro lado puede ser muy subjetivo, porque ¿a qué le llamamos actualizados a los programas de información y comunicación que tenemos? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de renovación es tan alta que prácticamente crea una inversión constante, continua en las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto lleva aspectos muy interesantes como, por ejemplo, crear dentro de las empresas o de las organizaciones un presupuesto exclusivamente destinado a la adquisición y actualización de tecnologías de la información y comunicación.
también un presupuesto, como lo está haciendo la universidad desde hace tiempo, exclusivamente orientado a lo que es mantener actualizadas y vigentes las bases de datos. Y pues yo creo que queda también algo muy interesante, que es el factor cultural, que es dentro de las organizaciones aprender a utilizar la información y sobre todo compartirla. Entonces yo creo que coincido con todos los colegas ponentes de que debe de ser parte integral de la visión de la empresa. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Ya nada más para terminar esta pregunta, de acuerdo a los comentarios que ustedes han hecho, yo nada más agregaría que también es importante que la empresa en esa visión no adquiera las TIC y después busquen que utilizarlas, sino que realmente sean las necesidades de las empresas, porque hemos encontrado empresas que quieren estar a la vanguardia o la última tecnología y muchas veces se cometen esos errores. Gracias. Perdón, quería agregar algo a lo que dice usted, y es muy cierto. Por ejemplo, muchas veces entramos al sitio de una empresa y nos damos cuenta de varias cosas. Una, pues de que no ha tenido actualización la página de la empresa, ¿verdad? Segundo, de que algunas veces ponen ahí, contáctenos o mándanos nuestras preguntas, y veo que aunque hemos enviado muchas propuestas o preguntas, etcétera, la empresa no lo contesta. Quiere decir, y uno busca la razón y dice, no, es que no hay alguien encargado. Y eso es, yo creo que un descuido muy grande de las organizaciones, el no mantener actualizada o inclusive de manera dinámica la utilización de todo de esos programas, de ese software, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias a usted. ¿Algún otro comentario sobre este tema? Yo solamente quería retomar el comentario del doctor Barragán respecto a la información y al manejo y uso de la información. Sin duda alguna, una parte son las herramientas, pero yo creo que parte importante en las empresas es el uso y aprovechamiento de la información. Y actualmente creo que las tecnologías de información tienen un desarrollo tal de tal manera que la información que uno puede recopilar acerca de los procesos o del funcionamiento de la empresa es enorme, es muy grande, ¿no? Uno puede tener con detalle, por ejemplo, en una organización financiera, en qué momentos hizo cada transacción, cuánto duró, cuántas veces se intentó, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa información, aprovechar esa información, es importante para la empresa. Ahora, con los volúmenes que se están generando actualmente, es prácticamente imposible que esto se haga de manera manual. También hay que incorporar herramientas que ayuden a extraer la información, las herramientas que se conocen como de Business Intelligence, que lo que hacen es tomar el aprovechamiento de la información que reside en las bases de datos para detectar patrones en cuanto a los movimientos en los procesos de la empresa. Entonces es otro nivel de herramientas que se tienen que ir incorporando, y seguramente en el futuro veremos herramientas de un nivel mayor que no tan solo ayuden a extraer y a identificar patrones de información, sino que recomienden efectivamente a la empresa sobre una decisión particular que deba tomar. Esa es la tendencia que nosotros observamos desde el punto de vista tecnológico. Yo también quisiera agregar algo que creo yo, considero que es muy importante, y es precisamente esas formas de utilizar la información. Y me da gusto ver que en muchas de los cursos, por ejemplo en maestría que tenemos nosotros aquí en el CEDEM, los alumnos se preocupan por automatizar los procesos. Si toman información de cuánto tiempo se toma un préstamo, cuánto tiempo tarda el cliente en recibir, y ellos empiezan a buscar cómo optimizar eso, y es a través de la tecnología. Y aprenden una cosa muy importante, que la masificación de los servicios es a través de la tecnología. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con la función de la empresa, porque todo lo que es consultoría, información o retroalimentación del mercado puede masificarse como servicio a través de la tecnología. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si tengan algún comentario nuestros invitados a distancia. No, I'm okay.
Adelante, doctor Osuna. You know, I wanted to make one comment. A veces estamos siendo un poco muy... y vemos la tecnología solamente desde el punto de vista de una página de internet. Estamos viendo la tecnología sobre comunicaciones como la que estamos viendo ahorita, Skype. Pero internamente a una empresa también hay su propia comunicación. Varios años atrás trabajé con un supermercado muy grande en Houston, en donde lo que se estaba comprando, que estaba en la caja de registradoras, todo eso ya se registraba y se sabía qué tenía que ordenarse de nuevo. Entonces hay operaciones internas de la empresa cuales están ya muy tecnificadas. Desde el proceso de hacer un producto hasta venderlo, ya se puede, perdón, ¿cómo se dice? Cuantificar todo esto. Toman una empresa grandísima como Walmart y si se ve qué es lo que están haciendo internamente, la comunicación ahí es sumamente importante. Entonces, las alianzas que se pueden armar entre una escuela de negocios y una empresa son sumamente importantes porque esas empresas también pueden proporcionar información, aún datos que los alumnos pueden utilizar en sus simulaciones dentro de los cursos para poder aprender cómo se funciona o cómo funcionan estas tecnologías dentro de una empresa. En el caso nuestro, en nuestra universidad, tenemos ahorita una alianza con un hospital en el cual estamos viendo cómo podemos y cómo ellos manejan también la información de los pacientes, la información de cómo se cobra hacia ellos o hacia los seguranzas y cómo está todo eso indicado. Entonces, la alianza entre una empresa y la escuela de negocios es sumamente importante porque de esa manera hay datos reales que los alumnos pueden utilizar para ver cómo se opera una empresa. Entonces, una parte es la operación de empresa, otra parte es la comunicación entre las personas de una empresa. Y me gustaría que se diferenciara entre esas dos cosas porque las dos son importantes y una de ellas está muy avanzada ahorita. Gracias. Muchas gracias, doctor Osuna. No sé si hay algún comentario por la doctora Mar. Sí, simplemente quería comentar que evidentemente en la realidad actual que tenemos, hemos visto cómo hay muchas empresas que han desarrollado negocios de éxitos de forma totalmente digital. ¿Se me oye? Sí. Sí, aquí también se escucha. ¿Sí me oyes? Adelante, doctora. Quería decir que estamos viendo cómo en la actualidad se están desarrollando negocios en empresas que son totalmente digitales. Negocios que son negocios de éxito, negocios innovadores. No sé si me oye. Innovadores. Ok. Negocios innovadores que están contribuyendo al desarrollo global de las tecnologías de la información. Un sector donde han proliferado este tipo de negocios es el sector del turismo. En el sector del turismo se ha desarrollado a través de las tecnologías negocios muy exitosos en los cuales, utilizando tecnologías usadas por los propios usuarios, se ha podido desarrollar nuevos modelos de negocio y llegar a
aprender. Una cosa que estamos olvidando en este debate es la necesidad que antes apuntaba la profesora Villalpando de que es necesario que las empresas sean organizaciones que aprendan. Y las nuevas tecnologías están facilitando mucho ese aprendizaje organizacional mediante dotarlas de bases de datos, de herramientas para organizar la información, que permiten recopilar grandes cantidades de información para de esta forma llegar a conocer mejor a los clientes. Porque sin la asistencia de los clientes, evidentemente es imposible tener un negocio de éxito. Pero no solamente los clientes, sino también otros grupos. La empresa necesita comunicarse y las nuevas tecnologías le están permitiendo tanto recoger esa información necesaria de los clientes, explotarla y desarrollar inteligencia competitiva y también les está permitiendo comunicarse con todos sus grupos de interés o sus stakeholders. De esta forma se puede facilitar la transparencia de la empresa, se puede facilitar cómo opera, dónde opera, cuál es su estrategia y puede llegar a ser esto una ventaja competitiva importante frente a sus competidores. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar con la siguiente pregunta, nada más para avisarles que el doctor Matt se tuvo que retirar por compromisos adquiridos ya anteriormente. Entonces, a partir de este momento, nada más contamos con el doctor Osuna y la doctora Mar a distancia. La última pregunta, y que ya de algo nos habló la doctora Mar, dice, ¿puede concebirse en una escuela de negocios la posibilidad real de una empresa totalmente digital? Si quieren, en este momento empezamos por el doctor Barragán, que siempre lo dejamos al final, para que haga sus comentarios. Muchas gracias, ya me hizo justicia. Pues sí, precisamente el ejemplo que el doctor Fabián quería exponer en este panel era el caso de empresas totalmente digitales como el YouTube, el Google, etcétera. Son empresas totalmente digitales, ¿no? Y que han sido la pauta, ¿verdad?, para muchos modelos de negocios que prácticamente se manejan absolutamente en línea, virtual. Ahora, aplicándolo a lo que es pues nuestro interés, que es en las comunidades universitarias, yo creo firmemente que debe de promoverse lo que es los programas educativos en línea, porque representan una opción muy flexible y también, desgraciadamente, por las mismas consecuencias de inseguridad que se vive, pues es una alternativa para continuar estudiando y pues permanecer dentro precisamente de esos rangos de seguridad. Entonces yo creo que es algo que sí debe de implementarse para el efecto de ampliar la oferta educativa, tratar de ofrecer adecuadamente los programas, sobre todo para la capacitación empresa, programas educativos que son en línea, totalmente. Eso yo creo que es una de las tendencias más grandes y que pues la finalidad también de esos programas educativos es darles a los alumnos las competencias requeridas para poder establecer si hay factibilidad en un momento dado de poder iniciar una empresa, iniciar un modelo de negocios totalmente en línea, ¿verdad? Eso es la parte educativa, porque detrás de toda una empresa en línea, pues hay una serie de actividades de logística, actividades de registro, etcétera, que se incluyen. Entonces, las escuelas deben de enseñar, las escuelas de negocios, todos los factores ahora sí que críticos, ¿no?, para poder precisamente establecer una empresa de ese tipo. Sí, gracias.
Gracias a usted, doctor. Doctor. Sí, pues coincido con el doctor Barragán. Yo creo que hemos visto empresas muy importantes en la actualidad que tienen el modelo de negocio puramente digital y que cuando leemos acerca de cómo se iniciaron, pues surgieron con una idea bastante simple que fue avanzando y creciendo mucho hasta que finalmente llegamos a ver ahora el tamaño de estas empresas como Google, YouTube, Facebook y todas estas empresas. Y yo creo que eso refleja un poco el sueño probablemente que tenemos los que trabajamos en el área de ingeniería o tecnología en algún momento dado, crear una empresa con ese impacto. Pero lamentablemente, pues, cuando muchos quisiéramos llegar a esos niveles, vemos pocos ejemplos, ¿no? Y sobre todo en México vemos menos ejemplos acerca de este tipo de empresas. Una experiencia que yo les platico a mis estudiantes es cuando doy mis cursos en el posgrado o en la licenciatura es a veces nosotros nos imaginamos en el área de ingeniería que tenemos ese sueño ideal de que en sistemas computacionales o en informática vamos a desarrollar una herramienta de software muy novedosa y que de repente se va a vender por miles o millones y con eso ya dejamos de trabajar y nos retiramos y a disfrutar de todos los beneficios. Es solamente un sueño, la verdad, porque cuando vemos cómo operan las empresas digitales ahora, pues nos damos cuenta que una parte sí es importante la idea y que también se concibe y se desarrolle, pero es una parte importante cómo se implementa, cómo se hace el modelo de negocio de esta idea y todo lo que hay atrás para que esta idea vaya fructificando y se vaya consolidando, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que uno desarrolla una herramienta, pero tiene que tener contacto con un equipo de soporte para que el cliente mande todas las consultas acerca de la herramienta para que resuelva todos los problemas referentes a la herramienta, uno se da cuenta que no es nada más el desarrollo, sino es toda esta parte que va incorporada como parte del negocio. Y entonces uno se fija, bueno, pues sí, la desarrollo, pero tengo que tener un equipo ahí que me ayude a que esta idea, a que esta solución sea se pueda implementar o que pueda ser exitosa. Entonces ahí es donde cambia ya ligeramente las cosas. Y lo peor de todo es que uno, viendo la evolución que hay en las tecnologías de información, cuando finalmente logró que su idea se consolide, llegue a un nivel exitoso, pues suceden dos cosas. Una, o se la copia, ¿no? O la otra es, hay competidores que surgen también con nuevas ideas, con nuevas propuestas y que probablemente tienen una idea mejorada de lo que uno desarrolló. Así es que en este negocio de las tecnologías de información y comunicaciones, el problema es en el desarrollo que se tienen actualmente, es que constantemente hay que estar actualizando, hay que estar viendo hacia futuro, es decir, qué nuevas oportunidades hay hacia futuro, porque de otra manera no se puede sobrevivir en este mercado. Es necesario, sí, desarrollar una idea, consolidarla, tener un equipo de trabajo, pero una vez que ya está listo, uno tiene que estar preparando ya la siguiente generación. Y lo vemos, por ejemplo, con Apple. Apenas estábamos adquiriendo el iPad y ya salió la nueva, ¿no? La iPad 2. Y seguro que ya están diseñando o están fabricando o están en pruebas en los laboratorios las nuevas generaciones. Eso es lo que debemos aplicar en pequeña escala, pero en los negocios que podemos desarrollar puramente digitales. Sí, damos un servicio, damos una solución, pero eso cambia y evoluciona rápidamente. Así es que las empresas deben considerar no tan solo eso, sino la evolución que hay en cuanto a las tecnologías y la generación de nuevos productos, nuevos servicios, de innovaciones a sus soluciones. Y esa es una cuestión que hay que estar permanentemente desarrollando, actualizando, así como el presupuesto que hay que estar invirtiendo para estar actualizando solamente el equipo de cómputo que vemos que se está reciclando cada 2 años, ¿no? Entonces, sí, es posible hacerlo, pero hay que tener una visión de largo plazo, me parece. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Osuna, ¿tiene algunos comentarios? Sí creo que es concebible armar o desarrollar una empresa
fuese totalmente digital. De esto depende de la creatividad del emprendedor o de que empieza una nueva empresa. Hemos visto, como mencionaron hace rato, YouTube, por ejemplo. Pero esto también depende mucho del sector en el cual se opera esa empresa. Hay sectores que se prestan mucho a que sea completamente digital un cierto tipo de negocios. La doctora Mara hablaba sobre el área de viajes y de turismo. Otros como YouTube que vemos son para comunicaciones de ese tipo. Pero también hay empresas como que están establecidas, como la banca, que utilizan mucho la tecnología, comunicación con sus clientes, pero que también requiere de que en estos momentos tenga un lugar en una esquina donde los clientes también pueden asistir. Entonces depende, para mi punto de vista, depende mucho también en el sector económico en el que está operando esa empresa. La universidad, igualmente, como decía el doctor Barragán, los procesos en línea pueden hacer totalmente, o los programas pueden ser también totalmente en línea, y esos van mejorando bastante porque aporta un cierto tipo de flexibilidad para los alumnos. En otros casos es más rentable hacerlo de cara a cara en un lugar como lo hacemos tradicionalmente. Entonces, para mí regresamos a la estrategia y a la misión de la empresa. Eso es lo que guía en el cual qué tanto se va a hacer digital o qué tanto va a quedarse en intermedio de digital o de operaciones comunes como las que vemos ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si algo más quiera agregar, aunque ya nos hablaba de eso la doctora Mar. Sí, totalmente de acuerdo con el profesor Osuna en que efectivamente depende del sector de actividad. Hay sectores que son más propensos para poder implantar modelos de negocio totalmente digitales. Otros piden modelos de negocio mixtos, es decir, que existan varios canales. Y por otro lado, hay negocios que quizás simplemente las tecnologías de la información se puedan utilizar como herramientas de gestión y comunicación exclusivamente, y ningún proceso de producción se pueda llevar de forma automatizada totalmente. Evidentemente, esto si lo llevamos a nuestro negocio, es decir, las escuelas de negocio, la formación de directivos o de graduados, podemos decir que ya hay ejemplos en los cuales las universidades están funcionando de forma totalmente digital. En España en concreto tenemos dos universidades, muchos de ustedes probablemente conozcan la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una universidad que lleva funcionando cerca de 40 años. Esta universidad no funciona totalmente digital, ¿eh? Tiene una parte de distancia, tiene una parte electrónica o de atención electrónica a través de las nuevas tecnologías, y tiene una parte de formación presencial. Sin embargo, estas dos universidades que les comento, tanto la UDIMA como la UOC, Universidad Oberta de Cataluña, son universidades que están trabajando de forma totalmente digital, dando títulos, grados oficiales, impartiendo grados oficiales y máster. Incluso una de ellas, la Universidad Oberta de Cataluña, está también implantada en Latinoamérica. El funcionamiento es similar al de las universidades presenciales, pero todos los procesos de producción de los grados y de la formación es a través de las nuevas tecnologías. Yo considero que este tipo de negocios son útiles y tienen su cabida. De hecho, hay muchas personas que están trabajando y que les viene muy bien conectarse a las 12 de la noche, cuando quizás ninguna universidad presencial tenga clases a esa hora. Sin embargo, todavía la mayoría de los alumnos se decantan por una universidad de calidad, una universidad presencial en la cual haya un contacto con los profesores. ¿Por qué? Porque al final los humanos necesitamos relacionarnos unos con otros e intercambiar
Y aunque es verdad que las redes sociales y diversos negocios digitales contribuyen a ello, finalmente todos necesitamos tener un contacto directo, face to face, personalmente, en el cual podamos interactuar. Y quizás las tecnologías, dentro de que sí permiten esa flexibilidad, no es una flexibilidad tal y como si estuviéramos sentados uno frente a otro. Aunque es verdad que, por ejemplo, ahora mismo estamos en diferentes partes del mundo y estamos interactuando con alguna pequeña dificultad de vez en cuando, pero podemos hacerlo. Pero no podemos olvidarnos de que al final los seres humanos necesitamos una comunicación muy cercana, y también las universidades presenciales deben proporcionar ese elemento diferenciador que quizás las tecnologías de la información pues no puedan hacerlo totalmente. Muchas gracias, doctora. Para continuar, pasamos a lo que es la sesión de preguntas del público. Por cuestiones de tiempo, así es. Se harán unas Hay muy buena preguntas. respuesta, doctora, por parte de la audiencia en las preguntas. Por tiempo vamos a contestar 4 preguntas, las demás vamos a tratar de contestarlas posteriormente. Tenemos 10 minutos nada más para responder estas 4 preguntas, porque tenemos la siguiente conferencia. Se las entrego. Gracias. A los demás se les avisa que las preguntas se le harán llegar a los panelistas y se colocarán en la página de la facultad las respuestas para cualquiera que esté interesado en conocerlas. Gracias. La primera pregunta es para el doctor Teófilo. Dice, ¿se deben de revisar de los programas académicos a través del... ahora sí que no entiendo. Se debe de revisar los programas académicos en las especialidades de tecnología avanzada, e incorporar los materiales y las tecnologías de las materias. Adelante, doctor. No entendí muy bien la pregunta, pero creo que lo que está preguntando el alumno o la alumna, la persona que está ahí, el maestro, es de que si se debe de revisar la currícula de informática, de comunicación y tecnología. Y creo que eso es sumamente importante. Eso es algo que debe de haber una mejoría continua en los programas para que se vaya adaptando uno a los cambios que ocurren frecuentemente en este sector. Eso requiere mucho de la flexibilidad de los mismos maestros, que ellos estén viendo lo que está ocurriendo en la industria, estén haciendo investigación para que de esta manera lo puedan incorporar dentro de sus cursos, y así el alumno puede estar más actualizado al terminar su carrera y empezar su carrera en la industria. Entonces sí es importante mantener un control de calidad o una mejoría continua, porque esto va evolucionando, y a medida que va evolucionando este sector, también los programas deben ir evolucionando. Esa es la respuesta. ¿Sí? Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, es para el doctor Arturo Díaz, y dice, ¿considera usted que no se ha generalizado la consistencia en los elementos que utilizan las TICs y la debilidad de algunos de los elementos? Bueno, no sé si estoy entendiendo perfectamente la pregunta, pero digamos, tratando de responderla con el contexto de las empresas y las tecnologías, la tecnología de información y comunicaciones, lo que podemos ver es que las tecnologías de información y comunicaciones han evolucionado mucho y van a seguir en esta fase evolutiva. Así es que si podemos definir como consistencia, si es un conjunto ya de conocimientos que debemos de adquirir, debemos de tener, y a partir de ahí ya estamos preparados para incorporarse o para incorporar las tecnologías de información a comunicaciones, pues creo que sí hay una serie de elementos básicos que creo que cualquier profesionista debe conocer respecto a cuestiones tecnológicas. Pero de ahí en adelante pues debe de tomar en cuenta, debe de considerar
que esto evoluciona rápidamente y quien, por ejemplo, quiera incorporarse o incorporar a la visión de una empresa la parte de tecnologías de información y comunicaciones, debe estar atento a la evolución que tiene y sobre todo a las tendencias, porque pues la visión se define no para el día de mañana, sino se define una visión a 5 o 10 años o a mediano plazo, ¿sí? Y entonces uno debe de estar atento cuando incorpora ese elemento de las tecnologías de información y comunicaciones a la visión de una empresa, a que la visión que tenemos ahora en este momento, o la noción que tenemos, probablemente no sea la que esperamos dentro de 5 años. Así es que hay elementos básicos que se deben saber acerca de cuestiones tecnológicas, pero hay que estar atentos a la evolución que la propia tecnología y también el mercado nos está presentando, ¿no? Así es que es una parte, a veces hay que hacerle un poco de futurismo a esto de la definición, cuando uno quiere hacer planes estratégicos para una empresa. Gracias, doctor. Otra pregunta es para el doctor Barragán. Dice, la incorporación de las TICs debe ayudar a disminuir la incertidumbre y la improvisación en la gestión administrativa. ¿Considera usted que debe crearse nuevos modelos de gestión de negocios para las pymes tradicionales y que incorporen como eje rector de desarrollo el uso de las TICs? Sí, yo creo que definitivamente nos obliga a nosotros como instituciones educativas a proporcionar las herramientas que son necesarias para crear ese nuevo tipo de modelo de negocios que les permita en un momento dado desarrollarse. Hubo una pregunta muy interesante también en otro congreso donde decía si nosotros formamos exclusivamente a los alumnos para las empresas. Yo les decía que no necesariamente esa es nuestra finalidad, si no habría emprendedores. Y una manera precisamente de poder promover el emprendedorismo es dándoles esas alternativas, que una de ellas es la tecnología, para que puedan desarrollar la idea de negocios. Entonces yo creo que debe ser, como decía el doctor Osuna, parte de la currícula, la incorporación de nuevos modelos de negocios basados precisamente para pequeñas y medianas empresas, o micro también, basados en la tecnología. Me llamaba la atención un negocio que conocí en una incubadora aquí en Monterrey, que era un negocio que se dedicaba a corregir los manuscritos para artículos, para libros y tesis también. Y pues era una persona que prácticamente ella lo hacía todo a través del modelo en línea, ¿no? O sea, recibía el material, lo pasaba, y ahora todavía hay algo muy interesante, no sé si ustedes lo conozcan, pero hay un nuevo, ¿cómo se le llama? Un software que es de Google y se llama Google Docs, como documentos, que permite manejar ejemplares, pero sin necesidad de hacer copias en línea, porque cuando enviamos un documento a varias personas, pues creamos varios archivos, y esto ya viene a ayudar mucho, sobre todo en lo que es la privacidad o la confidencialidad de los datos. Entonces, un nuevo modelo de negocio. Sí. Gracias. Gracias a usted, doctor. La última pregunta es para la doctora Mar Alonso, y dice así: ¿qué estrategia debe seguir para que las pequeñas empresas tengan al alcance las tecnologías de información y tengan la posibilidad de estar en los niveles de comunicación y competitividad requerida en este mundo globalizado? Es una buena pregunta, porque evidentemente, como hemos dicho con anterioridad, y se ha demostrado además a través de la doctrina que estudia los temas de las tecnologías de la información y los impactos en las empresas, evidentemente solamente la adopción, es decir, tener la tecnología, no implica que esta vaya a tener éxito en la empresa. La tecnología solamente por adoptarla no tiene ningún valor. No vale con adoptarla, hay que usarla y hay que usarla adecuadamente, lo cual incluye que haya que hacer cambios en los procesos internos, tener unos recursos humanos adecuados y, por lo tanto, también reflejar ese desarrollo tecnológico externamente.
Para las pymes a veces esto es complejo, porque como se ha comentado, han comentado mis compañeros panelistas con anterioridad muy acertadamente, no solamente estamos hablando de personas que estudian negocios o algún grado o algún estudio relacionado con los negocios cuando ponen una empresa, sino que los emprendedores son de diferentes sitios, con diferentes backgrounds e incluso muchos de ellos no tienen una formación universitaria y sin embargo son capaces de desarrollar negocios de éxito perfectamente. ¿Qué es lo que debería haber? Pues algo que sería bueno sería el desarrollo de políticas públicas que ayudaran a las empresas a adquirir estas tecnologías y a formarse adecuadamente. La investigación previa en tecnologías de la información y la influencia en los empleados de las empresas muestra cómo hay un cambio en la fuerza de trabajo debido a la adopción y uso de las tecnologías. Por ejemplo, lo que diversos estudios demuestran es que las tecnologías hacen que se incremente la cualificación de los empleados y su especialización y por lo tanto disminuya la necesidad de empleados menos cualificados. Por eso, para que las pymes puedan llegar a beneficiarse de estos añadidos, evidentemente, si tenemos empleados más cualificados, estos empleados, al usar la tecnología de forma adecuada, además a la empresa al utilizar la tecnología para cambiar los procesos, automatizarlos y hacerlos más eficientes, lógicamente tenemos unos empleados que pueden ser más productivos, pero pueden ser además más productivos en tareas que añadan valor a la empresa, es decir, en tareas de más alto nivel. Por eso, como comentaba, creo que algo que es fundamental es que desarrolle a nivel federal o a nivel estatal las políticas adecuadas para que las tecnologías de la información puedan llegar a cualquier empresa y ésta pueda usarlas adecuadamente. Gracias, doctora. Para terminar, a manera de conclusión, podemos decir que definitivamente adaptarse a los cambios tecnológicos del entorno es una necesidad de actualidad. Aprovechar las herramientas que la era digital ha puesto a disposición de las organizaciones se ha transformado en un generador de éxito. Uno de los mayores cambios ha sido, sin duda, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, sobre todo aquellas que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos en línea. Además de transformar la manera de trabajar de las compañías, las TICs han tenido un gran impacto en la forma en que las empresas compiten, ayudándolas a potenciar los recursos disponibles. Proporcionar a los profesionales las herramientas que entregan las TIC en la mejora de la productividad y competitividad organizacional como fuente de innovación ha cobrado importancia en las escuelas de negocios. Tecnología no es exclusiva de ciertas áreas, sino que debemos estar conscientes que ésta debe estar presente en todas las áreas de la organización. Si bien la informática y las telecomunicaciones han adquirido un protagonismo casi total en la gestión de la información en las organizaciones, la obligación de los managers es saber cómo gestionar estos activos. Por último, una correcta planificación de los sistemas de información en las empresas y su alineación con la estrategia corporativa de las mismas es imprescindible para garantizar el máximo provecho y beneficio de las TIC. Ya para concluir con el panel, solamente me resta agradecer a los panelistas su participación. Muchísimas gracias al compartir con nosotros la experiencia y el intercambio de ideas para el fortalecimiento de la Academia de ANFECA. Al público, muchísimas gracias y tengan un buen día. Bien, vamos a brindarles un fuerte aplauso a los panelistas y a la moderadora de esta mañana. Vamos a entregar los reconocimientos bien merecidos para cada uno de ellos. Comentarles a los panelistas que estuvieron por videoconferencia que se les va a hacer llegar su reconocimiento. Aquí los tenemos, si pueden pasar, maestra. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes por estar con nosotros. Vamos a entregar el reconocimiento primeramente al doctor Arturo Díaz Pérez, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Un aplauso para él. Muchas gracias. Gracias por estar ahora en este evento, a nombre de la Academia ANFECA y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Al presidente del Comité del Programa de Doctorado en Filosofía en Administración de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Nicolás Barragán Codina. Gracias, doctor Barragán. Muchas gracias. Bien, a la moderadora de este panel, doctora Paula Villalpando Cadena. Gracias. Muchas gracias. A ver, nada más para que muestren ahí los reconocimientos de la doctora Mar Alonso Almeida, también un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias, doctora Mar Alonso. Gracias. Queremos llegar su reconocimiento. Muchas gracias. Para el doctor Teófilo Osuna, director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas Pan American. Muchas gracias. Y para el doctor Matthew Marvel, el profesor de la Escuela de Negocios, que se tuvo que retirar, pues también le vamos a hacer llegar su reconocimiento. Pues muchas gracias a todos nuevamente. Felicidades. Podemos pasar a tomar sus lugares para dar paso a la conferencia.